Pues buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la tercera jornada de la 19ª Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Julia Tamayo. La de tiempo que llevo diciendo, primera jornada, segunda, tercera, la cuarta, la quinta, la que me doy cuenta, ya tenemos un bagaje interesante aquí junto a vosotros. El papel especialmente pues eso, desde la relativamente reciente, ¿no? Ley de Memoria Democrática de 2022. Me acompañan en la mesa Tina Medinotena, de la Asociación de Familiares y Amigos de la Memoria Histórica de Villanueva de la Serena. Está con nosotros también Zoraida Josa Valdizán, directora general de Atención a Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática. Y Julio del Olmo Marino, Martín, me has dicho. Martín, que me faltaba el segundo apellido por el WhatsApp y aquí siempre ponemos los dos apellidos por un poco por reivindicar, ¿no? Esa línea también maternal que, como todo, aunque cada vez menos, ¿no? Pues se va dejando un poco de lado, ¿no? Que es presidente de la RMH, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid. Bueno, pues si queréis podemos, yo creo que vamos a hacer una de las asociaciones en la que pongamos un poquito cómo está en la actualidad la situación. Luego que hable Zoraida, es la general, que puede ir respondiendo a esas cuestiones que vayan surgiendo, ¿no? Porque sí que las conversaciones que hemos ido teniendo, pues muchas de las cosas que nosotros nos preguntamos realmente pues ya tiene explicaciones, ¿no? Y entonces a raíz de ahí pues se generará el debate también con vuestra intervención, ¿no? Pues así, sin más dilación, yo creo que empieza por ejemplo Tina. Tina, bienvenida a Sonia y te escuchamos. Vale, buenas tardes. Gracias a la asociación Recuerdo y Dignidad y a Iván especialmente, que ya lo conocía, porque yo pertenezco a dos asociaciones con mucha gente de este país. Yo soy extremeña, pero con 10 años mis padres marcharon a Barcelona y allí vivo. He sido profesora de historia. Esa razón y el hecho de tener familiares represaliados pues ha hecho que me implique en el tema de la memoria histórica, y soy la presidenta de una asociación de memoria histórica en Baix Llobregat, que se llama Asociación de Memoria Democrática de Baix Llobregat, que hemos realizado con esa asociación cada año una revista sobre la represión franquista en cada una de las comunidades autónomas, que podéis acceder a ellas porque están colgadas en la web. Y en la entrada tenemos también la mesa. Se llama Memoria Antifranquista, la web de la asociación, y en el apartado biblioteca, Memoria Antifranquista, apartado biblioteca, están cada una de las revistas sobre la represión franquista en cada una de las comunidades autónomas. Las 6 primeras las hicimos en castellano, luego ya las fuimos haciendo en catalán y castellano. Y la de Castilla y León, que yo coordiné, Iván escribió lo relativo a la represión de Soria, o sea que nos conocemos. Fue en el 2017, la revista de Soria. Creo que sí, que fue desde el 2017 que nos conocemos. Y luego nos conocemos también porque participamos en el encuentro de asociaciones de memoria histórica a nivel estatal. Bueno, pues como os decía, pues estoy trabajando en el Baix Llobregat, en el cinturón rojo del Baix Llobregat. La sede la tenemos en Cornellà. Y también el hecho de que empecé a buscar a mi familia. Murió mi madre en el 2023. Y ese hecho me impulsó a ir a mi pueblo, a Villanueva de la Serena. Como he sido profesora de historia, empecé a investigar y creé una asociación allí. Impulsé un memorial y empezamos a sumar. Y a esa asociación se llama FAMEVA, Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena. Vengo precisamente de allí. Toda esta semana pasada está exhumándose la fosa y he estado pues a pie de fosa. También hemos organizado las terceras escuelas de memoria. Hemos invitado a los institutos, a los profesores de historia de los institutos, para que vinieran con su alumnado. Y han pasado por allí pues 300 escolares, de cuarto de la ESO, de primero de bachillerato y de segundo de bachillerato.
Es muy importante el tema de los jóvenes, muy importante, porque yo que he sido profe de historia lo sé, y en cuarto de la ESO, y lo digo aquí, creo que es una de las cosas que tiene que recoger Zoraida, en cuarto de la ESO el programa de historia es Historia Contemporánea Universal, imaginaros, desde la Revolución Francesa hasta el colonialismo, ¿no? La descolonización, tremendo, hasta el siglo XX. Y después viene en los libros de texto la historia contemporánea de España, empezando en el siglo XIX. Es decir, que si los profes de historia cogen los libros de texto, si no son sensibles, como por ejemplo yo, en tema, pues van siguiendo el libro de texto. Es decir, no hacen nada a la historia de España contemporánea o muy poco. Entonces, llevamos años reclamando que por favor el currículum de cuarto de la ESO tiene que ser historia contemporánea de España, porque los jóvenes, sabéis que muchos en cuarto de la ESO marchan a hacer ciclos. Y entonces no saben nada de la historia contemporánea de nuestro país. De ahí que leamos en muchas encuestas, que yo creo que no son ciertas muchas. Porque lo he visto este año, ¿no? Los jóvenes que han pasado por la fosa. Pero leemos en las encuestas que los jóvenes pues, se acercan de nuevo a los partidos neofascistas, ¿no? A Vox y a que tenemos ahora en la actualidad, pues lo mismo. Entonces es importantísimo que el currículum educativo de cuarto de la ESO, se rectifique, se adecue y que sea historia contemporánea de España. Hay que trabajar la república, la dictadura y la represión, ¿vale? Aún en los libros de texto que está ese temario en España, de la represión hay 4 líneas. Hay 4 líneas, por ejemplo, no hay nada de los campos de concentración como en España, etcétera, etcétera. Hay 4 líneas. Vale, yo sí que daba caña a mis alumnos con el tema. Luego, segundo de bachillerato en Cataluña, pues empezamos en el siglo XIX con la restauración, en 1876, y acabamos con la transición. En Cataluña, pero vengo de Extremadura, ¿sabéis cuándo comienza en Extremadura en segundo de bachillerato? Con la Atapuerca, con el Paleolítico otra vez. Tremendo, o sea, y eso ha sido así. Yo que me licencié en Historia, yo no estudié el franquismo. Claro que estudié también durante el franquismo, pero los jóvenes que no se ha estudiado, las generaciones no hemos estudiado en las escuelas de franquismo, pero es que sigue pasando y es importantísimo que eso se rectifique. Por ejemplo, ahora vamos a tener en el encuentro una mesa de educación y yo he insistido en el tema, hay que mirar los currículos de todas las comunidades autónomas y esto se tiene que solucionar. No sé cómo puede ser que el segundo de bachillerato empiece por la Atapuerca otra vez y el cuarto de la ESO no sea el currículum Historia Contemporánea del siglo XX. Y bueno, pues se encargan los historiadores que escriban la historia de la represión en ese currículum del siglo XX, importantísimo. Bueno, dicho esto, pues la asociación, como os he dicho, la asociación en la que estoy en Barcelona, que se llama Memoria Histórica Baix Llobregat, nos dedicamos más que nada, pues nos hemos dedicado a este proyecto de hacer las revistas, ¿no? Y también pues estamos coordinados con todas las asociaciones de Cataluña. Pero en esta asociación de Extremadura, en el pueblo donde yo nací y donde tengo 4 tíos asesinados, que os los enseño, porque casualmente he ido las fotos de ellos, de esas escuelas de memoria, para mostrarles a los alumnos, pues tengo estos 4 tíos asesinados, hermanos de mi madre. Ella, Tomasa Tena Nieto, con 33 años, su marido, Antonio Tena Nieto, con 33 años, no tuvieron hijos, era la hermana mayor de mi madre, creo que está en la fosa de mi pueblo, creemos, y otros 2 hermanos más de mi madre, Petra Tena Nieto, 24 años embarazada, y él, otro hermano de mi madre, 27 años, Antonio Tena Nieto, 27 años. Él, mi abuelo lo libró del servicio militar, pero cuando se produjo el golpe de Estado,
fue voluntario del Frente de la República. Era un hombre instruido, bueno, instruido, sabía leer y escribir, porque era un campesino, inteligente, seguramente podría haber estudiado, pero no pudo en aquel momento. Llegó a ser teniente republicano y yo creo que por ser mi tío teniente republicano mataron a sus hermanas, porque las mataron antes que él. Él estuvo en el frente hasta el 39, llegó al pueblo en el 39, fueron a su casa por él, cárcel del pueblo, Mérida, Badajoz, consejo de guerra, pena de muerte. Él está en Badajoz, pero mis tías, yo creo que están en mi pueblo, en Villanueva de la Serena. Y en mi casa siempre se habló, en otras casas no se ha hablado, pero yo me crié con mi abuela materna. Y entonces cada día, delante de estos cuadros en el comedor, me decía: hija, me han matado los asesinos criminales estos a 4 hijos. Cada día en su... Luego el hecho de haber sido yo profesora de historia me impulsó, cuando murió mi madre, a estudiar la investigación y a meterme en esta lucha que llevo muchos años ya y que, bueno, seguiré hasta que mi cuerpo aguante. Respecto a mis tías, y ya paso a hablar de las asociaciones, pues mi madre me explicó, que tenía 15 años, que ella las llevó la comida a la cárcel y que las dio rapadas. Y que un día, como siempre pasaba, un día fue y le dijeron: ya no están aquí. Entonces creemos que están en la fosa del cementerio de Villanueva de la Serena. Y bueno, pues paso muy brevemente, no sé cuánto tiempo tenemos cada uno. Yo creo que era ya... no sé, un cuartito de hora así. No sé cuánto llevo. Me avisan. No sé, creo que 200. Vale. No voy a seguir un poquito más. No, si no quiero... Sí, pero para volver a unas intervenciones así... Sí. Bueno, pues sigo explicando, ¿no? Pues yo en el 2010 me fui a Villanueva de la Serena, como los profes tenemos un mes de vacaciones, julio, pues me fui allí a investigar, pues hice una investigación, hablé con el alcalde, le dije: aquí hay que hacer algo, y me dijo: venga, pues ponte a trabajar, y hicimos el primer homenaje en el 2011, levantamos un memorial, que luego lo veréis, y hasta hoy, cada año un homenaje. Y en el 2016 la primera exhumación. Sacamos 4 cuerpos porque se hizo con el Instituto de la Juventud de Extremadura, un arqueólogo, un antropólogo y jóvenes que estaban estudiando, estudiantes que no sabían, pero estaban con miedo sacando los huesos. Y ya dijimos, nos plantamos en Extremadura, las asociaciones, dijimos: así no queremos exhumar. Y hasta que no se ha creado el servicio de memoria histórica en la Junta de Extremadura, que se creó un año antes de que el PSOE perdiera las elecciones en el 2022, no se creó ese servicio. Está al frente un funcionario que es arqueólogo y ahora las cosas se están haciendo bien. Se licitan el dinero que llega para las cosas a las empresas y se reparte entre la cantidad de cosas que hay en Badajoz, porque sabéis que en Badajoz la represión fue brutal. También en Castilla y León, que yo me quedé sorprendida cuando hicimos la revista, porque aquí no hubo guerra y fue tremenda la represión aquí. Yo no me imaginaba que Castilla y León tuviera tanta represión. Bueno, pues en el 2016, como os decía, exhumamos. En el 2022 volvimos a exhumar. En el 2023, que llegó el PP, se cayó. Nos tenían asignado un dinero para exhumar, pero dijeron que un problema técnico. No exhumamos. En el 2024 volvimos a exhumar y llevamos 18 exhumados hasta el 2024. Y este año, pues, estamos exhumando y de momento llevamos 12, más la última zanja que están abriendo ahora, 15, o sea, 27. La fosa es enorme, ya la veréis, es enorme, hay más de 100 personas. Y no sabemos si está la gente del pueblo ahí, porque por lo que yo he leído a lo largo de todas las revistas que he coordinado de la represión franquista, era habitual, y aquí en Castilla y León, era habitual que a veces no se quedaban, cuando los mataban, no los quedaban tirados en la fosa del cementerio o en las cunetas, los llevaban a otros pueblos, porque el objetivo era que no los encontraran. Es que han pasado 87 años en mi pueblo, porque en mi pueblo entraron en el
38. Perteneció a la Bolsa de Extremadura, se mantuvo fiel a la República hasta julio del 38. Pero cuando entraron fueron a saco porque además desde el 36 al 38 hubo una revolución. Se colectivizaron las empresas, se colectivizó todo, ¿vale? Con lo cual la represión fue tremenda. Entonces, bueno, estamos ahí. A ver, ¿por qué estamos exhumando? Pues estamos exhumando y vamos avanzando porque las asociaciones, yo soy como una botamalaya, constantemente pues presionando a la Junta, buscando dinero, mendigando. También desde el principio nos propusimos que no solamente íbamos a exhumar, que íbamos a hacer análisis de ADN. Y en eso estamos. Yo cada año me busco la vida y consigo 1.000 euros y con el dinero de los socios de la asociación tenemos un banco de ADN, que creo que somos el único pueblo de Extremadura, en la Universidad de Vitoria, ¿vale? Con la que trabaja Aranzadi, con el mismo laboratorio. Y ese hecho nos ha permitido que tengamos ADNs de hijos y hijas que han fallecido. De manera que este año hemos podido identificar a una persona porque su hija en el 2018 nos dio el ADN. Vamos muy tarde. Como el banco de ADN no empieza a funcionar Zoraida, el banco de ADN ya sobre todo familiares mayores no vamos a poder identificar. No vamos a poder identificar porque luego también ha habido mucho éxodo, ¿no?, de la población de un lugar para otro. Yo, por ejemplo, tengo 12 personas en Orduña, 12 villanovenses en Orduña, pues en Orduña, Bóbora está exhumando y yo estoy dando voces por el Facebook de esas personas, 12 que tengo, donde dirían cómo se llama la mujer todo, pero no acude ni una familia. No acude, no sé cómo deberíamos hacer esto para encontrar esas familias, porque están exhumados esos cuerpos, sabemos quiénes son, pero no nos aparecen las familias. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos. Entonces, ya para acabar, os paso un pequeñito PowerPoint que tengo yo aquí. Nada, para que veáis. Bueno, esta es la fosa que tenemos en el cementerio. Es muy grande, veis que hay pasillo al lado y lado, pues en los pasillos se están encontrando también cuerpos, en los pasillos. O sea, es más ancha que lo que está dignificado. Se dignificó con el primer ayuntamiento democrático de Villanueva de la Serena. Y se puso esta placa, como veis aquí, en esta fosa yacen, a ver, no lo veo bien. En esta fosa común yacen los fusilados por luchar por la libertad de España, la democracia y el socialismo. A propuesta, o sea, la promovieron el PC, la gente del PC y del PSOE del pueblo. Luego veis aquí esta otra plaquita, que esta lo puso la alcalde de Villanueva en el primer homenaje que hicimos en el 2011. Esta que veis aquí, 710 listado de 750 represaliados, de los cuales en ese momento 282, llevamos por 346. Esto es un homenaje, aquí veis el memorial. Este memorial lo pagamos las familias, pusimos el dinero, cada uno podía lo que podía, lo pagamos las familias, el ayuntamiento nos cedió el terreno. Y lo inauguramos en el 2012. 4 piedras con 301, luego añadimos una quinta con 45 más. También, ¿veis esta placa? Esta placa de aquí. Esta placa de aquí, no. Estos son los pies y las cabeceras del memorial. No sé si tengo... Este es el memorial completo. Primero 4 piedras, 301 y luego 45 más. Un poquito más adelante. Luego tenemos esta placa puesta en la pared del cementerio, porque fue el lugar donde los asesinaron. Esto también, pues conseguimos que el ayuntamiento nos dejara poner la placa y la pusimos, ¿no? Justo está a la entrada del cementerio, el lugar donde los asesinaron. ¿Qué más hemos hecho? Pues hemos levantado este memorial a los deportados.
hizo una investigación, hay 6 deportados en Villanueva, 6 murieron en Mauthausen y 1 sobrevivió. Y bueno, un escultor no nos cobró nada y levantó este memorial. Pero pues la infraestructura, ¿no? El material sí que lo tuvimos que pagar. Y luego aquí, pues la primera exhumación que hicimos, la del 2016, cada vez que, cuando ya tuvimos el informe en el 2018, hicimos un entierro. Aquí tenéis las 4 cajitas que sacamos en el 2016, que los enterramos en el 2018. Cuando hacemos el entierro, pues hacemos un coche fúnebre con las cajas y nos paseamos por el pueblo para socializar la represión. Ese mismo día del entierro, después, o antes, no me acuerdo, también en el 2018, empezamos a sacar los ADNs a las familias. Tenemos 2 socios que son médicos y pues fueron los que... Y en la segunda exhumación de la fosa, que fue en el 2022, pues empezaron a venir ya, hicimos las primeras escuelas de memoria. Aquí ves los escolares que vinieron. Esto es una escuela, nos hicimos aquí fotos con ellos. Y pues aquí yo estoy hablándoles a ellos, cada vez vienen más, otras 2 familias del memorial. ¿Qué hacemos? Que una parte, el Premex, Candela Chávez del Premex les explica la exhumación a los alumnos para que no paren los arqueólogos, y después nos los manda a las familias y les explicamos lo que hacemos en la asociación y los testimonios familiares, que es lo que más les llena. Y bueno, pues aquí en el 2023 otro segundo entierro a los 6 varones que sumamos en el 2022 y de nuevo el paseo por el pueblo. Esperemos un momento. Y los enterramos en el ayuntamiento, pedimos un columbario, enterramos a los 6. ¿Qué nos pasó? Que los enterramos, pero los arqueólogos no nos habían avisado y no habían hecho el informe final. Y entonces en el 2024 tuvimos que sacarlo. Y entonces nos han dicho, no enterréis a nadie, porque si nos queda a veces el informe sin terminar porque el dinero se acaba y lo que hacen es sumar, pues hay que limpiar otra vez los huesos porque se llenan de humedad y se estropea mucho más enterrados que las cajas de plástico en algún lugar del ayuntamiento. Y bueno, pues esta es la tercera exhumación en el 2024, con más alumnos, como veis ahí, las escuelas de memoria siempre aprovechamos, y ahora las del 2025, que aún no he puesto ninguna foto, y con esto acabo. Gracias. Vale, pues seguimos, Julio, si quieres, como estás ahí al otro lado, para no estar así, pues avisa los 10 minutillos y bienvenida a Soria, igualmente, y te escuchamos. Pues primero, muchas gracias por la invitación para poder estar aquí. Bien, de lo que se trata es de hablar de la ley de memoria democrática aprobada en el 2022. ¿No se oye? ¿Ahora mejor? No. A ver, ahora. Un poco la orientación, quizá. Sí, puede casi no. Pues a lo mejor veis mejor a viva voz si hablo un poco alto. ¿Sí? Vale. Sí, ahora sí. Entonces vamos a dejar esto que parece que no chufa. Bien, para hablar de la Ley de Memoria Democrática aprobada en el 2022, me vais a permitir que nosotros, nuestra asociación, somos enormemente críticos con esta ley que se ha aprobado recientemente. Y por eso os explico un poco cómo ha sido nuestra dinámica y nuestra evolución en el trabajo para entender la postura que tenemos ahora o cómo vemos esta ley. Bueno, la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid legalmente se constituye en el año 2002, aunque desde el año 2001 ya veníamos juntándonos
una cuarentena de personas familiares de víctimas de la represión en su gran mayoría. Inmediatamente nos pusimos a trabajar y nos dimos cuenta que lo que se había publicado hasta ese momento, fundamentalmente por la Universidad de Valladolid, en cuanto a víctimas, bueno, nuestros fines, lo primero que hay que decir es alcance de la represión, personalidad de los represaliados y razones de su muerte y quién ordena esas muertes. En esta investigación eran nuestros objetivos. Lo primero que nos dimos cuenta es que la investigación que se había hecho era muy corta, se contabilizaban las personas que habían pasado por juicio sumario, pero las muertes extrajudiciales prácticamente no se contabilizaban. En cuanto a las personas que sufrieron cárcel, otro tipo de represión, pues parecido lo mismo. Y ya no quiero hablar de las razones de sus muertes o los responsables, porque básicamente se repetía lo que habían sido las viejas explicaciones reiteradas durante el tiempo de la dictadura y durante tantos años de la llamada transición española. El trabajo de esta asociación con grupos de investigación y también tenemos que añadir con las ayudas que recibimos económicas del Gobierno de España, para nosotros pudimos avanzar en esa investigación. Muy importante, y siempre que hablo me quiero referir, para nosotros Carme Chacón, la ministra de Defensa, nos abrió de par en par las puertas del archivo militar del Ferrol, lo cual no solo nos permitió conocer un número mayor de represaliados, sino que allí están las 6.000 causas abiertas en Valladolid, con más de 2.000 juicios, y eso sirvió sobre todo para conocer quiénes eran los represaliados, por qué fueron ellos, no fueron otros, cómo se organizaba la represión. O sea, fue un avance cualitativo fundamental, y eso se lo debemos a que ese archivo se nos abrió en el año, si no recuerdo mal, 2008-2009, totalmente de par en par. Muy importantes fueron las ayudas recibidas también por el Gobierno. Nosotros en Valladolid tenemos 230 municipios, se han recorrido uno a uno cada uno de esos municipios, se han abierto los archivos municipales, registros civiles, etcétera, etcétera, para poder conocer el alcance de la represión. Bueno, eso nos ha permitido que contemos ahora con una cifra en Valladolid de 2.700 personas que